Y en esta sexta parte vamos a ver el otro caso de factoreos que se llama factor común en grupos. Recordemos, como para ir juntando todo lo que vamos aprendiendo, que los casos de factoreo son 6. Factor común en grupos, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados y suma y diferencia de potencias de igual grado. En general se dan en este orden y se suele llamar primer caso, segundo caso y así hasta el sexto caso. De estos que son los casos de factoreo se desprenden dos procedimientos más. Uno es la normalización, que opera del mismo modo que el factor común, y el otro es el completamiento de cuadrados. Pero recordar nuevamente que los casos de factoreo son los 6 que nombramos primero, ¿sí? El factor común en grupos lo recordamos con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el polinomio a de x igual a 2x cubo más 12x, vemos que tienen en común los dos términos y eso que tienen en común, que se repite, lo extraemos como factor común. En este caso, por ejemplo, el 2. Entonces, para saber por cuánto tenemos que multiplicar al 2 para llegar nuevamente a la expresión que teníamos, hacemos el camino inverso. 2x cubo dividido 2, x cubo más 12x dividido este 2 que saco como factor común, 6x. Y ahora nuevamente miro si me quedó algún factor común y efectivamente quedó una x dentro del paréntesis. Entonces la voy a extraer como factor común con el menor exponente. Acá está al cubo y acá está la primera. Entonces a la primera. Entonces lo que hago es x cubo dividido x, ya no el 2, porque el 2 ya lo usé. X cubo dividido x, x cuadrado, más 6x dividido x, 6. Y ahí quedó nuestro polinomio factorizado. Factorizado hasta factor común. Lo aclaramos cuando comenzamos. Vamos a ver, a medida que avancemos, que no es este el caso, pero que quizás nos quede uno de los factores con el que se podría seguir trabajando con otros casos de factoreo, ¿sí? Pero vamos a ver hasta dónde nosotros podemos factorizar con los casos que vamos aprendiendo. Vamos a ver otro. El segundo caso. Segundo caso se llama factor común en grupos. Vamos a verlo con un ejemplo. La idea es que tenemos que ver el polinomio, separarlo en la cantidad de grupos que deseemos, pero siempre con la misma cantidad de términos. Es decir, yo podría tomar 4 grupos de 2 términos cada uno o 2 grupos de 4 términos cada uno. Siempre cada grupo tiene que tener la misma cantidad de términos. Vamos a ver en un ejemplo. Me dan el polinomio p de x, entonces acá no hay mucha opción en cuanto a la cantidad de grupos. Yo veo que tengo 4 términos, entonces la única posibilidad que tengo es dividir esto en 2 grupos de 2 términos. Entonces yo lo voy a pensar de este modo, ¿sí? Y el factor común en grupos, el nombre me lo dice, tengo que por grupos extraer el factor común. Entonces voy a mirar cada grupo. Dentro de este, lo que tiene de factor común es la x cuarta. Entonces extraigo x cuarta. Me va a quedar x quinta dividido x cuarta, x, menos 2x cuarta dividido x cuarta, menos 2. Y ahora voy al otro grupo y nuevamente extraigo factor común. Y si miro solamente este grupo, el factor común que tiene es 3. Entonces extraigo 3 y 3x dividido 3, x, menos 6 dividido x, 2. Una vez que hice el factor común por grupo, tengo que mirar todo el polinomio porque en cada término si lo hice bien, tengo que encontrar algo que se repite. Fíjense que se repite x menos 2.
Entonces, eso lo voy a extraer como factor común. Si yo lo extraigo como factor común, ¿qué me queda del polinomio anterior? Me queda x cuarta más 3. Y ahí terminó mi ejemplo. Vamos a ver otro. Me dan q de x. Entonces, otra vez, primero miro si hay que normalizarlo o si hay que extraer factor común. Siempre vayan preguntándose en orden a ver si se puede hacer algo antes. En este caso no, el polinomio está normalizado y factor común no tiene. Entonces voy a dividirlo en grupos. ¿En qué cantidad de grupos? Y acá no tengo mucha opción. Tengo que hacer 2 grupos de 2 términos. Entonces los voy a dividir y voy a mirar dentro de cada uno qué factor común tienen. Entonces, en el primero puedo extraer como factor común 7, que además me lo deja normalizado. Y en el segundo término tengo factor común x. Fíjense que extraigo más x, ¿sí? Ahora miro el ejercicio completo. Y se me repiten dentro de cada término el factor x cuadrado más 1. Entonces lo voy a extraer como factor común y si todo este término lo divido por x cuadrado más 1, me queda 7. Y si todo este término lo divido por x cuadrado más 1, me queda x. Terminó. Vamos a ver otro ejemplo. En este me dan un polinomio mucho más largo, entonces de vuelta empiezo. Siempre vamos a tratar de decir lo mismo. Polinomio de grado 5, coeficiente principal 1, entonces está normalizado. Miro, digo, ¿tiene factor común? No. Entonces voy a intentar, si es que tiene, con factor común en grupos. Efectivamente veo que tiene 6 términos. Entonces yo puedo hacer, si tengo 6 términos, puedo hacer 3 grupos de 2 o 2 grupos de 3. Acá hice 3 grupos de 2. En cada uno voy a buscar el factor común. En el primero tienen x cuarta. Extraigo x cuarta. En el segundo tiene x cuadrado. Fíjense que ya me está apareciendo en cada término un factor común, otra vez. Y en el último voy a extraer el 1 como factor común, aunque habitualmente no se hace, pero lo voy a escribir para que se vea, ¿sí? Ojo, porque acá siempre tiene que haber más o menos, porque yo estoy haciendo factor común en grupos. Ahora voy a factorizar el polinomio completo. Entonces, de vuelta, ¿qué hago? Miro qué tienen en común cada término. Fíjense. Tienen un factor que es x más 1. Entonces voy a extraer el x más 1. Y ahora miro, si yo no veo eso, ¿qué me queda? Me queda x cuarta más x cuadrado más 1. Y el polinomio quedó normalizado, factorizado. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hacer 3 grupos de 2 términos, en el mismo polinomio yo hago 2 grupos de 3 términos? A veces no se puede, ¿sí? A veces se necesita hacer 3 de 2 en lugar de 2 de 3 o al revés, pero en algunas ocasiones se puede hacer. Siempre, lo que yo les decía, siempre es la misma cantidad de términos. 3 términos, 3 términos. 2 términos en cada uno. Entonces voy a mirar qué factor común tienen por grupo, en cada grupo. Aquí tienen x cubo. Extraigo x cubo. Y me va a quedar x quinta dividido x cubo, x cuadrado. X cuarta dividido x cubo, x. Y x cubo dividido x cubo, 1. Ahora voy a ver qué tiene en común el otro grupo. Y lo único que tiene en común es el 1. Entonces voy a extraer más 1 y me va a quedar, fíjense, un mismo factor que se repite en ambos términos. Entonces, ese lo voy a extraer como factor común. Y ahora no lo miro. ¿Y qué me queda del polinomio? Me queda x cubo más 1. Y ahí terminó. Vamos a ver otro ejemplo más. Me dan ese polinomio. Lo mismo que dije antes,
lo primero que hago es preguntarme si está normalizado, si tiene factor común. Siempre pregunto en orden. Entonces, este polinomio es de grado 4 y tiene coeficiente principal 5. Entonces, me fijo a ver si se puede o normalizar o extraer factor común. En este caso, la normalización coincide con el factor común. Entonces, voy a extraer factor común. ¿Sí? Factor común 5. Extraje factor común 5. Ahora, lo que voy a hacer es mirar en el paréntesis si hay algún otro factor común, la x. Entonces extraigo la x, el 5 lo vuelvo a bajar, no lo pierdo en el camino. X, entonces x cuarta dividido x, x cubo. 3x cubo dividido x, 3x cuadrado. X cuadrado dividido x, x, y 3x dividido x, 3. Acá hice factor común. Como no tengo más factor común, me pregunto, ¿en lo que va quedando, ¿se puede hacer factor común en grupos? Sí. Entonces voy a considerar los dos términos primeros y los otros dos. En el primer término puedo sacar x cuadrado. Y en el segundo término otra vez necesito sacar el 1. No siempre saco 1, en estos ejemplos para que sean simples. Entonces, este es el factor común que tienen. Entonces me va a quedar 5x, que es el que bajé. El factor común x3. Y lo que me queda de factorizar, que es x cuadrado más 1. Vamos con un último ejemplo. En este caso me dan el polinomio c de x, entonces otra vez me fijo si el polinomio tiene factor común. No tiene factor común, no hay nada, ningún factor que yo pueda extraer como factor común. Tengo la opción de comenzar normalizándolo, pero si no, puedo pasar al otro caso de factoreo y al final normalizar, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, factor común no tiene, entonces voy a probar en el siguiente caso, que para nosotros ahora es el último, es factor común en grupos. Entonces decido trabajar con esos dos grupos. Y extraigo factor común. En el primer grupo extraigo 5 como factor común y x octava. Entonces 15, x13 dividido 5, x octava, me da 3x quinta. Menos 20, x octava dividido 5, x octava, me queda menos 4. Y ahora factorizo el siguiente grupo. Aplico factor común, ¿sí? En este grupo. Entonces, extraigo como factor común 2. Si extraigo como factor común 2, me queda 6x quinta dividido 2, 3x quinta. Menos 8 dividido 2, menos 4. Aquí lo que hice fue factor común en grupos. Ahora, si lo hice bien, tengo que obtener dos factores porque tengo dos términos, ¿no? Pero en cada término tengo que encontrar un factor que se repite. 3x quinta menos 4, 3x quinta menos 4. En el siguiente paso, que aplico factor común nuevamente, lo extraigo como factor común. Y ahora, para seguir, no miro eso. ¿Y qué me queda? Me queda 5x a la octava más 2. Ahora, una vez que hice factor común, voy a mirar, porque acá teóricamente yo ya terminé de factorizar hasta ahora, para lo que nosotros sabemos ya terminamos de factorizar. Pero me tengo que asegurar que el polinomio quede totalmente normalizado, ¿sí? Podríamos haber empezado normalizando en el primer paso. Muchas veces es más simple normalizar al principio. En este caso, de haber normalizado, trabajábamos con fracciones. Entonces me fijo. El primer factor, para normalizarlo, tengo que extraer el coeficiente principal 3 como si fuese un factor común, aunque no lo fuese.
Entonces 3x quinta dividido 3 me queda x quinta, menos 4 dividido 3 menos 4 tercios. Y el siguiente factor, ojo que acá hay toda una multiplicación, es, que voy a sacar es 5, aunque no es factor común, pero lo estoy haciendo para normalizar. Fíjense que me quedó normalizado el primer factor y normalizado el segundo factor. Y ahora, para terminar, voy a juntar estos dos factores para que me quede una escritura más prolija. Entonces, ahí me queda terminado el ejercicio. Gracias.